Bien, entonces ya estamos. Como siempre, bueno, buenas tardes a todos. Voy entonces a hacer un pequeño, no sé si alguien tiene alguna pregunta de las últimas cosas que estábamos discutiendo, eh, o está todo claro, no sé, como quieren. Cualquier pregunta siempre son bienvenidas. Estoy chequeando, debería la tablet funciona en algún momento. No, no quiere colocarla. Ok, ahí sí. Bien. Supongo que ya ven la tablet entonces. No, se va y vuelve, no sé por qué Sí, hace esto. Hace una yo cosa. tengo una pregunta o Sí, pedir una aclaración, quizá sí, para todos. sí, sí, por Que en las supuesto. clases pasadas derivamos la ecuación de Ginzburg-Landau, o sea, perdón, Schrödinger Schrödinger no no lineal. lineal, Sí, ¿correcto? sí, voy a hacer un Y resumen de eso hoy día, esa sí. ecuación nos apareció sin el término lineal. Sí. Entonces me gustaría que comentara cómo Ah, aparecer ese término lineal y qué afecta. ok, voy a hacer un pequeño resumen y cuando llegue al final de la ecuación te lo comento, pero es trivial. Lo que pasa, eso siempre se puede eliminar con una rotación, pero lo explico inmediatamente. Entonces, dado que la pregunta está dentro de lo que debo hacer, simplemente voy a colocar un pequeño resumen de lo último que estábamos discutiendo, digamos. Entonces, voy a quizás colocar un resumen. Entonces, ¿qué era lo que estábamos viendo? Entonces, habíamos visto, estábamos interesados esta vez en osciladores no lineales acoplados, osciladores no lineales acoplados. Y por supuesto el ejemplo por excelencia es el ejemplo de Franklin-Controva, que era simplemente este sistema que estaba constituido por algo así, y teníamos los péndulos colgando, digamos, unos tras de otros, pero la gracia es que, bueno, obviamente a través de la barra se acoplan, pero para hacer un acoplamiento más realista uno le coloca resortes entre medios y eso siempre es un poco mejor para el acoplamiento. Entonces habíamos tomado este sistema, lo estudiamos en el límite continuo y entonces lo describimos por otra ecuación que fue la ecuación que llamamos Sine-Gordon. Hasta ahí vamos bien. Entonces esta ecuación, bueno, la noté en general así, siendo notación de Sine-Gordon. Entonces hemos tenido esta ecuación y aquí un término con dimensiones de velocidad y teníamos θ. Entonces lo que hicimos fue que para estudiar esta ecuación que tiene solitones, que tiene colisiones de ellos, tiene un montón de cosas entretenidas, cada espacio temporal, de eso no hablamos mucho, pero en particular nos concentramos en los solitones, hicimos lo que llamamos la aproximación, entonces hicimos lo que llamamos aproximación, si quieren, o análisis débilmente no lineal. Esto es lo que llamamos también ecuaciones de amplitud. Ok, también, bueno, le llamamos, en este caso, en realidad es una envolvente. Yo prefiero en este contexto hablar de envolvente porque envuelven, digamos, la oscilación. Lo que hicimos fue buscar soluciones de θ de la forma A, donde supimos que A es pequeñita, varía lento en el tiempo y en el espacio, y colocamos aquí omega t. Y esto obviamente más complejo conjugado, correcciones no lineales que no calculamos, pero en principio se pueden calcular sin ningún problema, más o menos por ahí. De hecho, debería calcularlo hoy día para que vean que se puede calcular. Voy a recalcular eso, simplemente voy a ir a la ecuación, y esto hicimos una condición de solvabilidad y nos llevó a una ecuación que si uno la dimensionaliza, prefiero dimensionalizarla, o bueno, o escribo, a lo mejor voy a escribir la misma ecuación que habíamos encontrado antes, y comento lo que dijo David. Entonces era I omega A cuadrado de A con signo sin ese I. Entonces el I acá no iba el I al otro lado y entonces acá teníamos menos, más, si me recuerdo bien, I C cuadrado. Entonces he partido por 4 omega por dx A. Entonces déjenme revisar, eso fue el último. Le llamamos, en vez de A le llamamos psi. Okay. No, aquí está. Entonces el hilo pasé para el otro lado, se me hace un 4 y me cambia los signos. Es decir, que me queda un 4 acá, que no lo puse bien acá, un 4 y cambia los signos, así que eso hace que aquí sea entonces II y acá lo puse con un I. Bueno, puede cambiar un signo menos, no es grave. Ok, eso fue por un lado. Y entonces, para responder la pregunta de David, es, bueno, esta ecuación que quiero volver sobre ella, obviamente, esta ecuación, que es la ecuación que llamamos la ecuación de, bueno, la llamamos NLS, pero es la ecuación de Schrödinger, no lineal,
que, bueno, nos gusta llamarla NLS, porque, bueno, la forma usual cuando se refiere a ella, simplemente su abreviación. Ahora, esta ecuación, obviamente, uno la puede normal, si quieren, una primera observación, pero voy a calcular el W. En realidad, se me olvidó anotarlo, pero esto lo voy a calcular. Entonces, para que vean que se puede calcular. Entonces, lo primero que debería hacer es que normalizando, simplemente la voy a llevar a la forma que me gusta más a mí escribirla, normalizando la amplitud, es decir, que uno cambia A por una constante, o si quiere un A por un B por una constante, el coeficiente cúbico siempre se puede hacer 1, y también normalizando el espacio se puede hacer 1, y normalizando el espacio, entonces esta ecuación tiene la gracia de que, ups, se me olvidó, tengo un montón afuera, ahí sí, siempre se puede hacer 1, ¿ok? Y entonces la ecuación en realidad se puede escribir de la forma I de TA igual a cubo, o A módulo por A, más dx a. Ahora, si miran, uno puede colocar el signo menos que está ahí, ¿ok? Uno puede decir, bueno, pero acá me saldría un menos si compara con el de ahí. Pero en vez de tomar esta ecuación, tomo el complejo conjugado, y esa es con un menos. Así que en realidad ese signo es irrelevante. Simplemente usar o la amplitud del A o la amplitud del conjugado. Así que da lo mismo. El signo de acá adelante es completamente irrelevante en la discusión, porque puede ser más o menos. ¿Ok? Simplemente tomo la ecuación de conjugado. Con respecto al comentario y la pregunta que me hizo David, entonces la pregunta que él me hizo fue, entonces, era ¿por qué no había un término lineal? O la razón de eso es que si tú escribes la ecuación en general así, tienes derecho a escribirla así, y yo, por ejemplo, supongamos tengo un MUA, ¿por qué no? Más a cuadrado a más dx de x a. El único signo importante, vamos a ver después, en realidad es el signo que está aquí, el signo relativo entre el término cúbico y el término de derivada. En este caso, cuando tienen igual signos, se llaman focusing, esa va a tener solitones, y cuando tienen signos distintos, se llaman defocusing, que esa tiene dark solitones, que vamos a tratar de comentar un poco. Es el único signo importante en esta ecuación. Todo lo otro es completamente irrelevante, el signo relativo. Ahora, con respecto a la pregunta de David, ¿por qué este término no está? La razón es muy simple, es porque siempre uno puede hacer un cambio de variable en la forma a igual a, supongamos, incluye una nueva amplitud, llamémosla c, por exponencial de i mu t. Si hacemos eso, fíjense que entonces la ecuación va a quedar dta por i, eso es i por qué cosa. Bueno, primero me queda la derivada de c, me queda dtc por exponencial de mu t, pero entonces del otro término al derivarlo me va a bajar un i, entonces me baja un i y me queda, bueno, si coloco un menos para que me quede mejor, me bajo un i, me bajo un menos i, con el i me queda más 1, o sea, me queda acá un menos i, voy a colocarlo tal como vendría ahí con un menos i, entonces me queda menos i c por mu a. Y al otro lado de la ecuación queda mu c, perdón. Ok, voy a limpiar eso, si no quedó feo. Va a quedar i por mu por c, por exponencial de mu t. Y al otro lado queda mu c por exponencial de mu t, queda más c módulo c por exponencial de mu t, eso no cambia, y las derivadas es una derivada temporal, así que completamente se puede sacar hacia afuera. El resultado interesante es que puedo eliminar todas las exponenciales, primera cosa que elimino, y la segunda cosa interesante es que puedo eliminar todas las exponenciales de esta expresión, pero lo segundo interesante es que también puedo eliminar el término lineal. Por lo tanto, esto hace que la ecuación en realidad se puede reescribir siempre de la forma IC igual a simplemente módulo de C al cuadrado por C más de X de XC. Es decir, David, el término, para responder bien tu pregunta, el término lineal siempre a través de lo que llamamos una, ¿cómo llamamos esto? Llamamos una rotación. Es simplemente te paras en un sistema móvil, que el sistema está oscilando. Si quieres, simplemente, antes era coseno omega t, pero siempre uno puede cambiar esa frecuencia y la ecuación queda invariante. Ya voy a hablar con más propiedad de la ecuación, pero quiero, al menos, dado por responder tu pregunta, voy a calcular W y después voy a hablar de las propiedades de la ecuación. Entonces, la observación que quisiera decir aquí es que, entonces, el término lineal, el término lineal en A o en C, en A, es siempre eliminable
por una rotación. Luego es simplemente cambiar el sistema de referencia, es cambiar la frecuencia de oscilación de la solución por una rotación. ¿Ok? ¿Es claro, David? ¿Quedó más claro ahí? Sí, sí, sí. Bien, entonces, eso por un lado. Ahora quiero volver a lo que les dije antes de comentar propiedades de la ecuación. Encontramos esta ecuación, pero el cálculo, si se fijan, cuando impuse la condición de solvabilidad, voy a volver más hacia atrás, teníamos, más hacia atrás incluso, acá, teníamos esta ecuación. Fíjense que cuando impuse la condición de solvabilidad, todo el término que está ahí tenía signo más. Me había equivocado yo al trasladarlo, efectivamente queda con más. Al sacar el término, me dicen si ya llegó a la ecuación de solvabilidad, mato ese término, me queda esta ecuación que está ahí. Entonces, lo que voy a hacer, voy a cortar este pedacito de ecuación que está acá, lo corto con cuidado, y no, quiero un cuadrado, no quiero eso, quiero dejar un cuadrado ahí. Lo corto, lo llevo abajo porque también me permite resolver el problema. ¿Ok? Entonces lo voy a copiar, lo llevamos abajo y lo pego. Entonces, ¿cuál es la gracia que tiene eso? Es que, ok, ahí está. Entonces, fíjense que esto nos dio la ecuación, pero entonces, después de imponer la condición de solvabilidad, me dice que es soluble. Entonces imponiendo condición de solubilidad, encontramos la ecuación que llamamos NLS. Pero para W quedó la siguiente ecuación. Entonces uno dice, bueno, no resolví todo el problema. Resolvamos. En este caso es muy fácil de resolver, por eso lo voy a resolver. Me queda dTTW igual a, el último término que sobrevive después de poner que eso es 0, es el siguiente término. Es de la forma a al cubo exponencial de i 3 veces omega t más complejo conjugado. El otro término se hace 0 y desaparece. Sobrevive este término acá. Y veamos cómo se resuelve este término. Bueno, este término que va a quedar ahí tiene la gracia que se puede resolver simplemente por inspección. Uno mira la ecuación y uno simplemente dice, ¿cómo resuelvo esto? Bueno, fácil. Si W, entonces voy a hacer un ansat. Si W fuera igual a una cierta constante, llamemos alfa por ahora, por A al cubo, por E elevado a I3 omega t, y por supuesto más complejo conjugado, si yo lo reemplazo ahí, entonces cuando le aplique el dTT más omega cuadrado a W, simplemente lo que va a hacer es que el alfa y el a a la 3 son transparentes, no dependen, no dependen de t, así que va a empezar largo. La derivada que está ahí, entonces sí aplica al exponencial, entonces como tengo 3 omega, al derivar dos veces me queda 9, menos 9 omega cuadrado, pero después tengo más un omega, por lo tanto me queda menos 8 omega cuadrado por exponencial de i 3 veces omega t más complejo conjugado. Y por lo tanto, eso tiene que ser igual a eso que está al otro lado. Y lo que está al otro lado, si lo miran con cuidado, lo que está al otro lado, entonces es simplemente partido por 6. De ahí miro eso y puedo encontrar que alfa, el ansat que necesito encontrar, es que alfa vale simplemente menos omega cuadrado bajo, menos, y aquí, ¿por qué? Pues sí, omega cuadrado, no, el omega está, porque obviamente derivé dos veces, así está el omega cuadrado, me queda que alfa al mirarlo simplemente por inspección vale 1 partido por 6 por 8, ¿ok? Lo anotamos 6 por 8, que no se vea tan feo como lo anotamos bonito. 8 es 2 elevado a 3, 6 es 2 por 3, me queda 3 por 2 elevado a 4, ¿ok? Así que un poquito más elegante. Y nada más, me queda que alfa vale eso, con signo menos. Y por lo tanto encuentro que el W en realidad vale alfa al cubo. Ok, entonces alfa, ya conozco cuánto vale alfa, así que esta lo hago explícitamente, vale menos 1 partido por 3 por 2 elevado a 4, ok, por simplemente exponencial de i 3 veces omega t más complejo conjugado. Por lo tanto, fíjense que lo que me dice esto, simplemente quiero resumir lo que aprendimos de ese cálculo que habíamos hecho antes. Lo que me enseña este cálculo es que me enseña la siguiente cosa. Me enseña que si yo tenía teta, la ecuación original de sin Gordon igual a menos omega cuadrado seno de teta más dx de x teta, ¿ok? Y hay un c,
Entonces, haciendo un cambio de variable de la forma d teta igual a exponencial de omega t menos a a la 3 partido por 2 elevado a 4 por 3 por 2 elevado a 4, ¿ok? Bueno, quizás a nadie le gusta la notación científica, me gusta, es más cómodo para operar, por exponencial de i 3 veces omega t, más complejo conjugado. Si reemplazo eso en la ecuación anterior, encontramos entonces que a satisface esta ecuación, que bueno, la tenemos acá, digamos, pero la ecuación que está ahí, entonces nos queda la ecuación bonita, nos queda simplemente que satisface la ecuación 2i omega dta igual a, simplemente esto voy a escribir la misma ecuación, omega cuadrado y c. Ok, entonces me queda omega cuadrado medios por a al cuadrado por a más dx c cuadrado por a. Entonces fíjense que haciendo, lo que estoy diciendo es que si uno toma esa ecuación, hace ese cambio variable, entonces la ecuación de amplitud que sale es esa ecuación que está ahí, que es la ecuación de Nélès, que voy a discutir un poco más ahora. Pero lo primero que quiero decir es que el cambio variable, si alguien dice, pero ¿qué es este cambio variable? Si lo escriben ahora más su complejo conjugado, les queda que va a ser si A, si lo escriben, digamos, más explícito, es para entender un poco mejor lo que significa. Entonces, si A lo escriben como un módulo, que obviamente va a ser función de x y de t, y lo escriben como una fase, que es función de x, t, en realidad mi cambio de variable es que tomé teta y lo escribí, el primer término es A más su complejo conjugado, o sea, eso es R por coseno de, en este caso, obviamente está el omega, me queda omega t más una fase phi de x de t, que bueno, no sé, ahí lo coloqué phi de x de t, más un término cúbico, que en este caso es menos r al cubo, ¿ok? Partido por, en este caso, complejo conjugado, entonces me queda simplemente r, me queda un complejo conjugado, me queda coseno de 3 veces omega t más 3 veces phi, ¿ok? Y en este caso, entonces, me queda dividido por 3 partido por 2 elevado a 4, y etcétera. Entonces lo que estoy haciendo en realidad es una forma de interpretar esto que les estaba mostrando, en realidad lo estoy haciendo un cambio variable periódico. Esto es lo que llamamos, voy a colocar quizá en palabras, esto observación, observación es no menor, observación. La técnica que estamos usando, okay, el método corresponde, o se puede interpretar, corresponde a un cambio de variable, periódico. Eso en general no es fácil porque hacer esto tiene que ver con una teoría que llamamos teoría de Floquet de formas normales, periódico, pero lo interesante es que a través de ello hacer un cambio de variable no lineal, asintótico, periódico, cambio de variable periódico, asintótico. ¿Por qué es asintótico? Porque obviamente después viene un término en R a la 5, por simetría, por coseno de 3, omega t, 4 omega t, etcétera, etcétera, etcétera. Uno va haciendo eso y uno va reconstruyendo la ecuación, donde lo que encontramos que la ecuación que satisface A es la ecuación de Schrödinger no lineal. ¿Okay? No sé si es claro para todos, pero este es el primer punto que quiero decir que lo he estado haciendo, digamos, sistemáticamente, pero lo quiero tratar de enseñar y esta vez, como se puede calcular todo muy fácil, solamente ilustro que lo que realmente estamos haciendo es un cambio de variable muy complejo, muy creativo, pueden pensarlo así, pero ese cambio de variable uno lo puede construir orden por orden, porque uno dice, chuta, pero ahora, ¿cómo calculo los términos a la quinta? Bueno, la fórmula de calcular los términos, la forma de calcular estos términos es de la siguiente forma. Uno, ahora a este ansatz que puse hasta acá, hasta el orden cúbico, que está ahí, voy a dar un segundo para que les llegue el delay o el retardo, como René le gustaría decir, y entonces uno a este ansatz ahora le agrego otro W y puedo calcular las correcciones a mi ecuación de amplitud, que van a ser más pequeñitas, y a su vez a las correcciones de la ecuación de amplitud, lo que voy a agregarle entonces va a ser las correcciones al cambio de variable. Ahora uno puede decir, ¿dónde están los epsilon que les enseñé antes? Bueno, si uno mira la ecuación, también uno puede hacer multiescala, simplemente esta vez no lo quise hacer con multiescala, lo quise hacer más intuitivo en mi opinión. Si uno quisiera hacer con multiescala, la ecuación en realidad queda así, queda en realidad con un 2, que lo pueden hacer 1, que yo simplemente me gusta escalarlo a 1 para no tener tantos 2, y la amplitud, si la escalan, queda así. La multiescala en este caso es de la siguiente forma. Uno tiene que decir, bueno, en este caso no hay un parámetro pequeño en la ecuación, lo único que es pequeño es A. Entonces voy a suponer que A es pequeño, no, como no hay parámetro lineal, puedo yo fijarlo, digamos, a mi gusto, cuán pequeño quiero que sea, digamos, ¿ok?
Entonces, lo pequeño que voy a hacer es, ok, voy a silenciarlo un segundito, había un par abierto. Ok, dejé ya entrar a Martín, sí. Martín ya está dentro, ¿no? Alguien dice que sí, debe estar Sí, dentro. acá estoy, Ah, perdón, acá Martín, estoy. que en algún momento no me di Entré cuenta, hace, puse hace rato. calcular y no me di cuenta. Mm. Disculpen el Profe, desliz. De todas maneras, en la próxima clase vamos a intentar conectarnos con la tablet en paralelo y parece que eso va a ser más rápido, pero no quise intentar hoy día para no producir otros errores. Bueno, si uno supone que A es de orden epsilon, ¿ok? Que uno tiene todo el derecho a decir, supongo que A es de orden epsilon, entonces, bueno, esto me va a quedar entonces que A al cubo, o el módulo de A por A es de orden epsilon al cubo, y por lo tanto, eso me va a decir que eso es de orden epsilon al cubo. Entonces, eso me va a decir que dxxa, que es de orden dxx por epsilon, es del orden de epsilon al cubo, y por lo tanto eso me va a llevar a concluir que dx uno supone que entonces es de orden epsilon a la epsilon, simplemente. Entonces, cada derivada de epsilon me agrega, o sea, cada derivada de x me agrega un epsilon, tengo dos derivadas, me queda epsilon cuadrado por a, epsilon al cubo, perfecto. Y el dt, uno tiene que hacer lo mismo, entonces me queda, voy a suponer que dt por a es de orden epsilon también al cubo, porque todos los términos voy a asumir que son del mismo orden, y por lo tanto, si eso es de orden epsilon al cubo, entonces eso me va a quedar que dt entonces de orden epsilon al cuadrado. Entonces, todo eso va a decir que si yo hubiera querido hacer el cálculo que les hice, pero usando técnicas de multiescala, reemplazo eso y al orden epsilon encuentro un valor, después al orden epsilon al cubo encuentro la ecuación, el ansatz que debe haber usado simplemente es para que les quede más claro el tipo de ansatz que uno puede usar, si a uno le gusta ese tipo de técnicas, son más rigurosas o más cómodas quizá, no lo sé, a mí es un poco más lo mismo. Lo que debe haber hecho es dicho que teta entonces era algo así como A, luego epsilon, por x, pero x para que las derivadas de x me dé entonces de orden epsilon, entonces x grande tiene que ser igual a epsilon por x. ¿Por qué? X chica. Voy a exagerar si me quede más claro. Eso es porque cuando tome la regla de cadena me va a quedar que eso es dA de x grande por dx grande a de x chico, y esa derivada entonces de x grande a x chico es de orden epsilon. Así que me queda ese epsilon que está ahí, de lo colocado en rojo, epsilon. Y t, lo mismo. Me va a quedar que t grande vale simplemente epsilon cuadrado de t por, y entonces me habría faltado colocar por exponencial de i omega t, y t en este caso a orden 1. Se habría hecho eso, además sé cómo es la corrección es cúbica, por lo tanto les puedo haber dicho, y además se me ocurrió que las correcciones son de orden epsilon a 3, y ahí lo reemplazo y habría sido tan bonito como les enseñé la primera vez que calculé. ¿Ok? No sé si a todos les queda claro esta idea de multiescalas, pero ¿cómo hacerlo? O sea, ¿cómo aprender a hacer eso bien? Uno, a la ecuación que llega, una vez que llega a la ecuación que uno quiere llegar o que está convencido que es la buena ecuación, entonces uno la analiza y uno quiere que todos los términos escalen de la misma forma. Entonces, eso que me escale todo de la misma forma me obliga a que el término cúbico escale de la misma forma que las derivadas y que la evolución temporal, y si hubieran más términos. Eso hace entonces escoger cómo escalan los parámetros. En este caso no había ningún parámetro, por eso mi única elección fue un poco arbitraria, fue escoger que entonces la amplitud tuviera una escala característica, y con eso construyo todo. Si hago eso, y ustedes lo reemplazan en la ecuación, se habrían dado cuenta que el orden epsilon habría encontrado que satisface la relación de dispersión, después, o la relación en este caso que es trivial, porque queda dTTA más omega a cuadrado t, y eso se satisface trivialmente, y después al orden epsilon al cubo habrían encontrado la ecuación lineal, que encontramos un poco fea, que acabo de colocar, esa ecuación que está ahí, un poco fea, que la copié, esa ecuación que está ahí, bueno, no sé si fea, pero esa ecuación, y esa ecuación, aplico condición de solvabilidad, habríamos encontrado la ecuación que acabamos de ver. ¿Ok? Es claro para todos entonces la idea cómo aplicar multiescalas, o sea, cuando tengan un problema, uno trata de encontrar una ecuación débilmente no lineal, yo les recomendaría siempre tratar de derivarse en multiescala. Una vez que la encuentran, ahí analizan cuál sería la multiescala bonita, se devuelven y si quieren lo vuelven a hacer con multiescala elegantemente. Mi consejo, ¿por qué hacer mejor eso? Es porque a veces cuando uno presupone las multiescalas al principio, por ejemplo, en este caso habría escrito la ecuación, si me habría equivocado en alguna de las escalas, por ejemplo, suponer que W va como epsilon cuadrado, o suponer que el espacio va como epsilon al un medio, que es posible, me habría equivocado al tratar de encontrar la jerarquía de ecuaciones. Entonces, en vez de hacer una adivinanza, yo prefiero que uno con cuidado va suponiendo que es chico, que es grande, y lo verifica, y después uno hace eso con multiescala.
¿Ok? ¿Es claro para todos o alguien tiene duda de eso? Si no, voy a empezar a comentar por algunas propiedades de la ecuación de Schrödinger no lineal, digamos. No sé si está claro para todos entonces. ¿Sí? ¿Estamos bien? Profe, yo le quiero hacer una pregunta de algo un Sí, poquito antes. sí, por supuesto. Antes, cuando lo estaba haciendo de la otra forma, Sí, cuando estaba usando ese ANSAT que tenía un alfa, sí, usted dijo que como en una parte que el A no dependía de T, o sea, lo sacaba de las derivadas de T. claro. O sea, no es que no dependa de t. Lo que tú dices es que a depende de t grande. Ujú. Depende de la escala lenta. ¿Ya? A eso se refiere. Ah, y Pero sí entonces depende esas de t, derivadas pero son de órdenes más chicos. claro, o sea, Ya. cuando tú escribes la ecuación, tienes que hacer lo siguiente, volver a la ecuación. Cuando tú escribas, por ejemplo, de a de t, tienes que reemplazar el t por una derivada que ahora tiene como dos variables, pues se llama multiescala. Tienes Ujú. que escribir Sí, que ese sí. dt lo tienes que escribir como dt a dt normal, entonces llamemos uno Ujú. más Sí, sí, d sí. a dt t grande por dt grande a dt, y en ese caso te da un epsilon cuadrado. Y si tuvieras más escalas, colocas tantas escalas como tengas. ¿Ok? En vez de hacer eso, lo que yo voy diciendo es que a A veces le aplico derivadas en T grande y derivadas en T chica solo a la exponencial. ¿Ok? Ya, ya. Esa es como la sutileza. Ok. Vuelvo a insistir, a eso con los epsilon tiene harto rigor y es eficiente y es bonito, es más fácil, pero vuelvo a insistir que la única dificultad en multiescala es que uno tiene que tener mucho olfato para no equivocarse. La probabilidad de equivocarse es muy alta. Pero una vez que uno la encuentra y funciona maravillosamente, puede mostrar que tomando epsilon todo funciona, así que de ahí en adelante no hay problema. El problema es encontrar las multiescalas, no hay receta, ese es el problema. Uno aprende un poquito de la parte lineal y no lineal, pero en general no hay receta, eso es lo que trato de convencerlo y por eso prefiero enseñarles con multiescala y sin multiescala para que, bueno, algún día cuando tengan un problema, que hagan un análisis débilmente no lineal, traten de ir por la ruta que los lleve al buen camino, porque en mi experiencia, estudiando muchas ecuaciones distintas, he descubierto mucha gente que se equivoca en eso, a veces vota términos porque ocupa mal multiescala, es decir, que vota términos o a veces tiene términos que hay que votar, que tampoco se dan cuenta bien. Entonces, creo yo que, y además hay varias preguntas. En la multiescala hay un supuesto, y conozco una ecuación que me encanta, que es la ecuación de Gimbor-Landau. En la multiescala uno presupone que las escalas crecen polinomialmente. ¿Qué quiero decir con eso? Uno presupone que dx va como epsilon, y después presupone que dx va como epsilon al cuadrado. Hay ejemplos, sobre todo los ejemplos que tienen caos espacio-temporal, donde hay comportamientos tipo turbulentos, donde esto es falso. Lo único que se cumple es que la derivada de a de x de a es mucho mayor que la derivada de x de a y que esto es mucho mayor que la derivada de x de a. Eso uno lo puede cumplir. Y lo interesante es que uno puede mostrar que las escalas no siguen una ley polinomial, es decir, que uno va como epsilon y la otra va con otro exponente y después con otro exponente. Esos son casos duros que uno no puede mostrar bien por multiescala cómo deducir la ecuación. Sin embargo, con el método que te estoy hablando, uno igual encuentra la ecuación correcta. ¿Okay? Simplemente que el escalamiento es no polinomial. O sea, puede ocurrir, digo, anotarlo como observación, ¿eh? Eso en general. Entonces, puede ocurrir escalamiento no polinomial en tanto las derivadas temporales y espaciales. No polinomial en derivadas temporales y espaciales. Así que cuidado, primera cosa. Y esto es típico, donde dice, ¿y cuándo ocurre eso? Bueno, sobre todo cuando tengan cosas como caos espacio-temporal, turbulencia, esto ocurre genéricamente. Caos espacio-temporal y turbulencia, por ejemplo. Pueden haber más casos. Entonces uno tiene que ser súper cuidadoso, porque uno a veces supone cosas que no son. Entonces hay que ser cuidadoso. Y la razón es que la turbulencia, particularmente, lo que lo caracteriza es que tiene muchas escalas, uno acopla diferentes escalas. Si hubiera una única escala, todo sería fácil. No es así. Por eso es un problema difícil que hasta el día de hoy no lo entendemos completamente bien. Eso por un lado. Entonces, mi consejo es que sean cuidadosos, nada más. Yo creo que esta técnica más la física, con olfato, con cuidado, dejando cosas, etcétera, si uno es cuidadoso, va a llegar a una buena ecuación sin problema. El otro es altamente poco probable. Y además,
también hay otra observación. Ahí está una pregunta, no conozco la respuesta, solo conozco otro ejemplo, pero la pregunta es si uno puede tener más de una multiescala que dé una misma ecuación. ¿Ok? Más de una multiescala que de la misma ecuación. Tampoco hay una especie de teorema unicidad. Da una escala, existe una única ecuación que da, puedo tener distintos multiescalamientos que me pueden dar la misma ecuación, que da la misma ecuación. ¿Ok? Entonces, todo eso para decir que cuidado con ese tipo de métodos. Son muy bonitos, pero pueden ser peligrosos si uno no los aplica con mucho cuidado. Bien, entonces está bien, estamos claros ahora de multiescala, simplemente para avanzar. ¿Estamos bien? ¿Sí? Sí, todo bien. Muy bien. Entonces, ahora voy a volver sobre Schrödinger no lineal, digamos, bueno, y las cosas entretenidas que tiene, digamos, que, bueno, vale la pena comentar. Bueno, primero tiene breeders, todas esas cosas interesantes. Bueno, la primera observación ya dijimos, entonces la ecuación adimensional, que es la ecuación más universal. Cuando uno dice universal, obviamente es una ecuación, hacer una modificación del espacio, aparece un factor y lo puede hacer uno, siempre tratando de describir la ecuación la más simple posible, porque no tiene sentido agregar parámetros espurios. Sin embargo, para la física puede ser relevante que alguien diga, no, es súper importante, la dispersión vale 4 y no vale 40, o el término no lineal vale 10 y no vale 3, pero siempre uno puede renormalizar el espacio, las amplitudes. Eso quiere decir que uno cambia la escala, en vez de usar metro, ocupa otras escalas, en vez de medir, digamos, la amplitud que tiene significado físico, de acuerdo al problema que uno esté estudiando, podría ser la altura de un fluido, ocupa otra escala. Entonces, obviamente siempre la ecuación, si quieren, adimensionalizada, que es lo que uno debe hacer para tener el número mínimo de parámetros. Obviamente lo queremos entender una visión muy global de los fenómenos, adimensionalizada. Entonces, en ese caso, cuando la ecuación está adimensionalizada, es simplemente I de t a adimensional. El único parámetro de aquí es por ahora el signo. Por ahora voy a tomar el caso Focusing y después voy a comentar casos de Focusing. Nos queda esta ecuación que está ahí. Entonces, lo primero, está esta ecuación que está ahí, bonita. Lo primero uno puede decir que esta ecuación, entonces, ecuación, ya la vimos numéricamente la vez pasada cuando David me dijo que me equivoqué y hice un spoiler y usé NLS. Esta ecuación tiene solitones. Y los solitones que tienen son soluciones localizadas oscilatorias, o son soluciones localizadas oscilatorias propagativas. ¿Ok? ¿Eso qué quiere decir? Que si se recuerdan bien, cuando hacíamos un diagrama espacio-temporal, voy a tratar de bosquejar, si colocábamos el espacio, en el eje vertical colocábamos el tiempo, entonces lo que veíamos es que la solución oscilaba, es decir, que a ratos era positiva, negativa, positiva, negativa, positiva, negativa, etcétera. Veíamos una solución así que se propagaba y eso daba cuenta, si quieren verlo, que en un instante era así, y que después en otro instante cualquiera por acá era hacia abajo la solución. ¿Ok? Eso fue lo que vimos numéricamente. Tiene soluciones tipo breeders. Entonces, esto se le llaman solución, tiene varios nombres. Entonces se llaman breeder. También se les suele llamar en contexto óptico, no lo llamamos breeder, lo llamamos solitones brillantes, lo llaman bright soliton. ¿Ok? Son nombres, ¿eh? Simplemente es que obviamente aparecen en contextos físicos muy distintos y uno le coloca nombre en función de la física en la cual uno está estudiando. Entonces, tenemos estas cosas interesantes. Lo siguiente interesante es que, bueno, también vimos que la dinámica que exhibe este modelo es mucho más simple que Sine-Gordon, es que cualitativamente su dinámica es muy similar a la de Sine-Gordon. Dinámica, entonces mejor vale la pena estudiar este modelo más simple, que a su vez es más universal, porque si alguien en realidad me pone un oscilador no lineal cualquiera, con términos cúbicos, en realidad si ustedes miran la derivación que hicimos, puede buscar cuando colocamos Sine-Gordon y los expandimos en clase, lo que usamos fue acá. Entonces, les apareció ya la ecuación que usamos del péndulo, simplemente tomamos la ecuación Sine-Gordon y la expandimos. ¿Ok? Y entonces, Sí.
En realidad, si miran eso, lo que hicimos fue tomar un oscilador no lineal y lo expandimos. En realidad, uno puede escribir, ahí lo que usamos fue el término cúbico. En realidad, los términos quínticos, novenos, ni los usamos. Y por lo tanto, eso quiere decir que si yo tengo osciladores no lineales acoplados, entonces para amplitudes pequeñas voy a volver a obtener Sine-Gordon. Perdón, la ecuación no lineal, no Sine-Gordon. Por lo tanto, nos enseña que esta ecuación es muy universal. En realidad, lo único que requiero es tener algún tipo de oscilador no lineal acoplados, y por eso les puse algunos ejemplos quizás en la tarea, y uno empuja y encuentra Schrödinger no lineal. Entonces es una ecuación bastante universal en ese aspecto e interesante. Entonces, primero lo que hay que decir es que la dinámica de NLS describe bien. Por ahora, lo único que no tiene, en este caso, no tiene estas soluciones tipo King, que son topológicas de Sine-Gordon, pero para pequeñas amplitudes, la dinámica de NLS describe bien Sine-Gordon, muy bien, para amplitudes pequeñas. Primera cosa. Segunda cosa es que en realidad NLS es un modelo universal que describe osciladores no lineales acoplados. Entonces, obviamente uno dice, ¿pero y dónde puedes encontrar esto? Bueno, las encontramos, por ejemplo, en aguas profundas, en alta mar, la superficie, uno puede mostrar que se describe bien por este tipo de ecuación. Hay un trabajo bonito ¿cómo se llama?, de Sakharov, como en los 70 y tantos, 78, si es que no me equivoco, deducen bien este tipo de ecuaciones para alta mar y por lo tanto nos puede explicar la propagación de ondas en alta mar. También, si uno mira el libro de Agrawal, en caso de fibras ópticas, también tenemos exactamente el mismo tipo de ecuaciones. En ondas de plasma también encontramos las mismas ecuaciones, es decir, un fenómeno es una ecuación muy, muy general. Así que vale la pena tratar de entenderla un poco mejor, que es lo que vamos a tratar de hacer ahora. Entonces, nos vamos a tratar de concentrar un poco en ella, por lo menos, al menos decir algunas propiedades de esta bonita ecuación. Entonces, lo primero que deberíamos decir es interpretación de los términos. Cuando uno tiene una ecuación, en mi opinión, lo primero que debería hacer es tratar de sacar intuición que son cada término. Entonces, interpretación. Interpretación. Es, por ejemplo, en el caso de Sine-Gordon, el primer término es la parte del oscilador no lineal, el segundo es el da cuenta de los acoplamientos. Pero uno, ¿cómo entiende ahora un poco mejor los términos que están en esta ecuación de Schrödinger no lineal? Entonces, lo primero que uno dice, bueno, obviamente el primer término es la tasa de variación temporal, pero ¿qué son los otros términos? Este término acá tiene que ver con una observación que hizo René Rojas la vez pasada, que nos decía que la amplitud, la fase, se corrige con la amplitud. Esto en inglés o en óptica, quizá el nombre más popular, le llaman le llamamos, o se llama self-phase modulation. No sé cómo sería la buena traducción de eso que está ahí, ¿ok? Yo creo que quizás la mejor traducción habría que ponerle algo así como, yo diría autoajuste de la frecuencia, no sé cómo llamarlo, pero lo que hace eso es que a medida que crece la amplitud, la frecuencia de oscilación cambia. Entonces en español yo creo que la traducción que nos gustaría llamar esto lo llamaríamos algo así como ajuste no lineal, porque es no lineal, de frecuencia. Pero en inglés le llaman así, self-phase modulation. Por lo menos en óptica, en otros contextos lo llaman de otra forma, pero son nombres. El otro término, entonces, que nos queda acá. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Estamos bien? Ignacio, ¿estamos bien? ¿O quiere hacer alguna pregunta o no? ¿Estamos claros? Perdón, estaba con el micrófono activado, no hay... Ya, no te preocupes, sí, no hay problema. Entonces, el último término, uno se hace la pregunta, ¿qué significa este término que está ahí? Este último término, bueno, como hay si ese I no existiera, sería un término de difusión, dTA igual a algo. Pero como hay un I, este término da cuenta de lo que llamamos, entonces, en este caso, es un término dispersivo. Ya vamos a comentar que tiene esa propiedad de ser dispersivo, dispersa las ondas. ¿Ok? Pero esta ecuación tiene otra propiedad muy interesante, digamos.
¿Cuál es la propiedad interesante que tiene? Bueno, ya vimos que Sine-Gordon era invariante de Lorentz. Y uno se pregunta, ¿qué le queda de la invarianza de Lorentz a Schrödinger no lineal? ¿Será invariante Lorentz? Y la respuesta no es obvia. ¿Por qué? Porque cuando calculamos esta ecuación, escogimos un sistema de referencia fijo en el tiempo. Fíjense, cuando calculé esta ecuación, cuando usamos eso, supuse una cosa fuerte. Supuse que el sistema oscilaba, como es la ecuación de envolvente, supuse que el sistema entonces oscilaba con frecuencia exponencial de omega t. Así que ahí quebré un poco esa propiedad. Pero al sistema le quedan algunas otras propiedades y vamos a ver que le queda algún tipo de invariancia, pero no es de Lorentz. ¿Okay? Le va a quedar una invariancia que es de tipo Galileo. Pero veamos entonces las propiedades que tiene de invariancia, que son interesantes. Propiedades de simetría. La primera propiedad que tiene trivial de simetría es que si yo tomo A y la cambio en un nuevo A, llamémoslo A', que es el mismo A que tiene antes, o el A original, si quieren, para que sea más bien, un nuevo A' por exponencial de I-Phi, fíjense que la ecuación queda invariante. La fase no depende del tiempo, sale afuera, el término lineal me queda exponencial de I-Phi, por lo tanto, el sistema es invariante por una transformación de fase, donde phi obviamente es constante, no es una función, no puede ser una función, es invariante de fase, phi 0 constante. ¿Ok? Eso quiere decir que mi ecuación da lo mismo cuando yo defina x e y, o la parte real y la parte imaginaria. Eso en realidad debería ser irrelevante para la física. Yo podría hacer lo que ustedes llaman la parte real, es la parte imaginaria, y la parte imaginaria la parte real, y la física que escribe esta ecuación debería no darse cuenta de eso. Es simplemente una elección arbitraria, es como un gauge. ¿Ok? No depende de mi elección, es simplemente una calibración de ustedes lo que llaman x e y, y eso lo llamamos un gauge. ¿Ok? Tiene esa propiedad, digamos, interesante. ¿Qué otra propiedad interesante tiene entonces? Tenemos esa invariancia de fase. También tiene otra que es no trivial. Bueno, esta no es tan importante porque es discreta, pero fíjense que si yo hago A en menos A, la ecuación queda, digamos, también igual. Es una ecuación cúbica. Si hago A en menos A, dos lados salen signos y pasan de largo. No pasa nada. ¿Ok? Entonces es invariante por reflexión. También tiene invariancia de reflexión, pero también tiene otra invariancia que es un poco más compleja. Si uno mira la ecuación de A, entonces, y uno dice, bueno, ¿habrá alguna relación entre A y A conjugado? Entonces, si mira la ecuación para el conjugado, tengo un signo menos ahí, así que no tengo la simetría A en A conjugado, ¿ok? Porque la ecuación del complejo conjugado tiene un menos afuera. ¿Ok? Así que esa simetría no está. Entonces uno se pregunta, ¿y entonces cómo recupero esa simetría? Bueno, uno puede, como el sistema hamiltoniano, en realidad asociado a esa simetría hamiltoniana, uno tiene la siguiente transformación de reversibilidad. ¿Cuál es la transformación de reversibilidad que tiene la ecuación? Es que si ustedes hacen t y hacen menos t, tienen que hacer a, va en a conjugado. Si hago eso, fíjense que no hay problema porque la ecuación de A es de la forma I de t A igual módulo de A por A más dx de x A, y la ecuación de complejo conjugado es menos I de t A conjugado igual A módulo por A conjugado más dx de x A conjugado. Entonces, si efectivamente yo cambio, hago A en A conjugado en esta ecuación, y después hago t menos t, me sale un signo menos y por lo tanto recupero la ecuación de conjugado. Así que esa es la transformación de reversibilidad temporal que tiene el sistema. ¿Ok? Pero tiene más simetría. Y esta es la más rara o inesperada de todas, que es la más interesante en mi opinión, que es la simetría de Galileo. La voy a escribir y si es que Roberto me confirma, Galileo, creo que ya estamos en la hora del recreo, pero al menos la voy a escribir para pensar. ¿Ok? Parece que ya me avisó él por el chat, no lo sé. Roberto, sí, gracias Roberto. Eso Gracias mismo. por el chat.
Sí, sí, gracias Roberto. Pero prefiero que me escribas, porque hablar por el chat me es difícil. Solo anotar la simetría. Si uno toma X y hace X en un nuevo X', pero hace la transformación, ¿cuál? Ya voy a explicar por qué. X más 2bt. Voy a colocar un 2 porque tiene una cosa extraña esta transformación. Hace t en t', eso queda igual, pero la amplitud también se transforma. La amplitud se transforma en qué cosa. Ok, coloco esto y nos vamos a ir al recreo, pero al menos déjenme escribirla, que es lo que nos queda. A se transforma entonces en A, una prima, primero queda evaluado en X, es decir, que queda en X' menos 2bt, eso es X, T, y le aparece una fase. Esta es la parte inesperada. Le aparece una fase, la forma I, B, velocidad de X menos bt. Vamos a ver que cuando uno toma esta transformación, lo toma en la ecuación y las ecuaciones quedan invariantes. Efectivamente, esto va a ser importante porque me va a decir que si tomo una ecuación y le aplico este bus, esta transformación de tiempo y espacio, me van a dar soluciones viajeras. No es de Lorentz, pero es de Galileo. Basta con eso. Con eso me dice que el tiempo es más o menos el mismo en los dos sistemas, sin embargo, en un sistema se mueve. El precio que pago, sí, es que la fase se corrige con este factor. Esto es una especie de corrección de fase. Pero la entendemos después con cuidado cómo es. Es inesperada esa parte que está ahí. Entonces, vamos a tomarnos el recreo, son las 15:16, 15:21, entonces seguimos avanzando. ¿Estamos de acuerdo? Ok, muchas gracias. Bien, entonces vamos a reanudar la clase. ¿Estamos bien? Ya son, según mi reloj, las 3:21. Entonces, vamos a volver a la tablet. Ok, espero que ya se han podido conectar. Entonces, lo que estamos viendo, veamos si tiene esta bonita simetría de Galileo, digamos, cómo se aplica esto. Entonces, lo primero que hay que Profe, entender, por supuesto, ¿sí? esa letra que está en la exponencial antes del paréntesis, ¿qué es? Es una b, es la velocidad, lo voy a Ah, ya, precisar. es una velocidad. Ya, ya, Es la misma velocidad que está en el otro lado, es el mismo b. ya. La Perfecto. transformación de Galileo solo tiene un solo parámetro, b. Lo extraño es que el b aparece ahí dos veces, pero sí, aparece ese b. ¿Ok? Entonces, lo primero que hay que entender es qué significa esto que está acá. Entonces, obviamente, en nuestras coordenadas normales, x es simplemente x' menos 2bt' y t igual t'. Entonces, para chequear esta propiedad, que es un poco exótica, lo que hay que hacer simplemente es colocar qué es dt. Dt, entonces, si uno lo transforma a las derivadas primas, entonces sería dat', dt' a dt, más d a dx', dx' a dt. ¿Ok? Y eso hace que entonces dt' a dt vale 1, entonces nos queda d a dt', y el otro término de x' a dt es el que nos aporta algo nuevo. Y en este caso, si usamos la expresión que está acá arriba, que nos dice cómo se comporta x' como función de t, entonces encontramos que eso nos dice que vale más 2b por d a dx'. ¿Ok? Y eso entonces sería nuestro d a dt, primera cosa importante. Y nos faltaría saber cómo se comporta ahora d a dx. Pero d a dx es simplemente d a dx', dx' a dx, eso vale 1, es trivial, y después nos queda d a dt', dt' a dx, pero t' no depende de x, así que esto es simplemente d a dx'. Así que las derivadas en la coordenada x son iguales, las derivadas en t hay que hacerle esta transformación. Entonces, ¿qué nos queda? Entonces, si hacemos esto, nos va a quedar formalmente d a con un i, o sea, usamos nuestra ecuación original, tiene un i, entonces un i de ta, hay un i. Esto entonces debíamos transformarlo en coordenadas primas, es simplemente el i de t, pero de t entonces se transforma en d a de t', de a, pero ahora es a', se transforma en la función de a', que obviamente es función de x' y t', por la exponencial de lo que estaba allá. Entonces la exponencial lo voy a escribir de nuevo con el mismo cuidado, tener cuidado con el signo, es b, es i, b, x, entonces, y tengo que tener el mismo signo con cuidado,
menos bt, todas estas son coordenadas primas ahora de t. Más, obviamente, la derivada, nos queda más una segunda derivada, hasta este paréntesis quería colocarlo, quizás lo voy a colocar con colores para que nos quede claro hasta dónde llega, parte de aquí, y este llega más, entonces me queda más 2b por dx' de a, y para no estar escribiendo a cada rato la exponencial, simplemente me permiten, voy a redefinir todo este término imaginario solo por phi. Así que me va a quedar exponencial de phi, y recuerdo que cuando tomo exponenciales de phi, tengo que tomar la exponencial con cuidado porque tiene esa expresión que está ahí. Entonces, ¿esto aquí va a ser igual? Lo desarrollo primero. Entonces me va a quedar, bueno, lo primero me queda y, entonces la derivada de t' de a, entonces eso me queda simplemente nos queda de a de t' de a' por exponencial de phi, más i por a' por la derivada de exponencial de phi. Pero la exponencial de phi, si lo derivo con respecto a t, baja un b cuadrado, baja un i, baja menos un i b cuadrado. ¿Ok? Por e elevado a phi. Eso es simplemente la derivada de la exponencial de phi. La derivo explícitamente, me queda entonces ese término que está ahí. Después me queda más 2b de x, 2 por la derivada de x, el primer término es simplemente derivar con respecto a prima, por supuesto, son puras derivadas primas, la prima de elevado a phi, y hay un i afuera, no hay que olvidarlo, así que lo vuelvo a colocar el i, lo voy colocando con cuidado el i, y después tengo que me queda 2bi por a, pero ahora la derivada de x de phi. Cuando derive de x de phi, entonces me baja un i v, ok, por elevado a phi. Y por ahora coloco signo más, simplemente después los i con los i harán los signos que tengan que hacer. Y del otro lado tengo el término cúbico, cuando hago esta transformación queda simplemente a' al cuadrado por a' por elevado a phi, y después tengo dos derivadas, las dos derivadas en x. Las dos derivadas en x, entonces, bueno, van a ser trivialmente dos derivadas de x de x de x de a por elevado a phi. Después va a tener un término cruzado que es dos veces el primero de a de x por a, por la derivada de phi con respecto a x. Pero cuando lo derivo con respecto a x, baja un i b, ¿ok? Por un e elevado a phi. Y después me queda el último término, que es simplemente dos derivadas de phi. Entonces me queda un a, y tengo que hacer dos derivadas de phi. Entonces en este caso, cada una me va a bajar un i b al cuadrado exponencial de phi. Entonces ahí reemplacé todos los términos. Entonces ahora veamos qué queda y qué no queda. Entonces, ok, coloquemos colores primero para identificar. Entonces fíjense que, voy a colocar quizás partir con azul. Aquí tengo un b cuadrado con un signo i, con un i, con un i, con un menos i, eso me queda más 1. Ok, pero este es un dt, ¿sí? Me parece que me quedó un signo mal ahí, déjenme chequear. Porque si no, no se me debería cansar, porque de acá tengo b cuadrado, ¿dónde está b cuadrado? Acá hay un b cuadrado. Entonces está bien. Fíjense que este y este. Veamos cómo están los signos. Aquí tengo a con un i, entonces me queda menos a por b cuadrado. Ese es con menos el primero que está acá abajo. Después el de acá me queda i con menos i, y entonces se me queda más. Pero justamente acá tengo 2b por i por b, así que eso queda menos 2b. Por lo tanto, con este se cancela una vez, y con el de acá se cancela otra vez. Si uno suma bien los i, perfectamente se cancelan todos. ¿Ok? Si uno es cuidadoso, eso va a quedar bien. Si alguien tiene dudas, vuelvo a insistir, el signo del de arriba es simplemente menos con menos, y me queda más. Este de acá me queda menos, y este de acá me queda menos, pero al pasar por otra vez más, y entonces se suman 2 más, y un menos 2 se cancela perfectamente. Así que perfecto, eso se cancela. Ahora tengo el término 2, este término 2i de x que está acá, y ese está justo acá, así que se cancela el de acá. Y perfecto, si uno mira qué es lo que le quedó, lo va a marcar en rojo, qué es lo que me sobró. Me sobró el primer término,
me sobró del otro lado el término cúbico, y me sobró ese término que está ahí. Por lo tanto, todos los términos se cancelaron, así que lo que encontré que en este nuevo sistema de coordenadas lo que sobrevive es 2b, perdón, el 2 no va, lo que sobrevive es 2, es i, perdón, va i por dt', a' igual a simplemente a al cuadrado por a', las exponenciales por supuesto las simplifico, más dx a, por lo tanto invariante. Perfecto. Es decir que usando esta transformación, lo que mostramos es que efectivamente es invariante de Lorentz. Entonces, ¿eso de qué nos va a servir? Bueno, me sirve que si ahora encuentro soluciones, estamos al otro lado. Si encuentro una solución tipo, por ejemplo, solitónica estacionaria, con la invariancia de Galileo, inmediatamente la transformo propagativa. ¿Ok? Donde el único parámetro que tengo libertad es el v, cuán rápida quiero que yo sea. ¿Ok? Entonces esa va a ser la idea que vamos a tratar de usar ahora. Entonces, busquemos soluciones ahora tipo solitón. Entonces, ya tenemos todos los ingredientes necesarios. Entonces, la observación efectivamente era invariante Galilea. Entonces, ahora vamos a buscar solución tipo solitón. Este caso es tan fácil que lo vamos a hacer analítico y lo vamos a hacer cualitativo. ¿Ok? Entonces, primero lo voy a hacer usando un ANSAT simple. Entonces, ANSAT, como vamos a buscar una solución, ANSAT, lo que voy a hacer es simplemente decir que A, voy a buscar soluciones estacionarias de la forma R de X, tengo todo el derecho, por exponencial a menos, tengo derecho a colocar un parámetro arbitrario, menos I omega mayúscula, voy a colocar quizá otro parámetro distinto, I omega, cualquiera T. ¿Ok? La razón de eso es que los solitones o las soluciones que hemos visto tipo Breeder oscilan en LS, así que tengo que colocarle una frecuencia. Si hago eso, entonces fíjense en la ecuación, lo que me va a hacer esto es que como tengo I dta igual a módulo al cuadrado por a más dx a, entonces fíjense que esto al reemplazarlo me va a quedar que al derivar el dt, solo deriva la exponencial, me baja un i, entonces con el menos de ahí me queda entonces omega por a igual a r, perdón, puedo simplificar la fase, el r, simplifico la fase, y al otro lado me queda módulo de r al cubo por módulo de r me queda r al cubo, simplifico las fases, y en dx lo único que depende de x es dx de r. Y por lo tanto encuentro una ecuación tipo Newton trivial, que es de la forma omega r menos r al cubo. Entonces, ecuación tipo Newton. De nuevo encontramos una ecuación simple. Ecuación tipo Newton. Pero esta ecuación tipo Newton, si la miran, bueno, es muy simple esta ecuación. Uno incluso la puede escribir, digamos, de la forma de x de xr igual a menos, si quieren, un potencial que uno escribiría de la forma de potencial a dr, donde, entonces, donde, digamos, uno diría que v al ojo simplemente debería ser un menos omega, ¿ok? R cuadrado, medios, más un r a la 4. Si uno lo grafica, digamos, para tener una idea cómo sería eso, si uno lo grafica, entonces si uno coloca hacia acá r y hacia arriba grafica el potencial, ¿ok? Entonces si uno grafica r y hacia arriba graficamos el potencial, nos queda simplemente algo muy simple, es de la forma, tiene un mínimo en el centro, ¿ok? Es así, y tiene dos máximos, o sea, tiene un máximo al centro, y lo dije al revés, y dos mínimos hacia los lados. Es decir, que si analizamos el espacio en fase, muy simple, el sistema mecánico, colocamos R, y en el eje vertical colocamos R', o Rx en este caso, vemos que el origen es un punto hiperbólico, por lo tanto, bueno, tiene un punto hiperbólico, y obviamente sin deberlas colocado primero. Los equilibrios que tiene el sistema, equilibrios, son triviales, equilibrios son simplemente R igual 0 y R igual a más menos raíz de omega. Por lo tanto, significa que si lo grafico, acá tengo omega, acá tengo menos omega y acá tengo 0. El punto del centro, por supuesto, es un punto hiperbólico porque su signo tengo una ecuación de Newton de la forma de xx igual a omega r, omega si es positivo, entonces punto hiperbólico.
Por lo tanto, las trayectorias, ahora las grafico, me queda un punto hiperbólico, me queda entonces, queda así. Y simplemente por el hamiltoniano o el potencial que está arriba, encontramos que las trayectorias entonces tienen que ser así. No nos queda otra posibilidad. Y por lo tanto el sistema dinámico nos dice que las cosas son así, tal como las que dibujo acá, y la curva en verde es una bonita curva homoclina, por lo tanto una curva solitón en nuestra descripción. ¿Ok? Entonces, lo primero que sabemos sin hacer mucho esfuerzo es que tengo inmediatamente la curva roja que está así, o sea, la curva pero en roja, en verde así, corresponde que el sistema tiene un solitón así. Y la otra que está hacia el otro lado, la voy a colocar acá, así, corresponde entonces, ups, no sé por qué hizo eso. Entonces corresponde a una solución que entonces es así. Y la de arriba entonces, esta es así, y esta es hacia abajo. ¿Ok? Es claro para todos que tengo dos soluciones que son una hacia arriba y hacia abajo esa forma. Eso es cualitativo, ahora lo voy a hacer analítico, pero simplemente quiero chequear, ¿todo entiende el argumento cualitativo? O sea, lo que hago es que tomo la ecuación de Schoen no lineal, hago simplemente un cambio o coloco un ansatz obviamente astucioso, el que está acá, bueno, no es tan astucioso, pero es lo que llamaríamos una descomposición polar, es lo que también a la gente gusta llamarle también transformación de Maluk, en el caso de fluidos es el nombre que se suele usar, y ese tipo de transformación entonces me permite encontrar una ecuación tipo Newton que trivialmente tiene un espacio de fase, que tiene dos homoclinas simétricas, y por lo tanto eso me da las soluciones que queremos ver. Pero ahora veamos que se puede calcular analíticamente, o sea, ¿ok? Podemos entonces contar esto analíticamente. ¿Ok? No sé si hay alguna duda, se nos pasa ahora a calcularlo analíticamente con un ansatz. ¿Estamos bien hasta ahí? No sé Sí, si sí. alguien tiene. ¿Sí? ¿Estamos bien? Todo bien. Perfecto. ¿Nadie tiene duda entonces hasta ahí? ¿Estamos bien? Bien. Entonces, lo que voy a hacer ahora es que vamos a tratar de encontrar una solución. En realidad tengo que integrar esta ecuación, podemos usar integrales elípticas y resolverla. No es tan difícil, es un par de cambios de variables y en realidad tengo que buscar la solución que a mí me interesa. Las soluciones en este caso que llamaríamos solitónicas son aquellas que corresponde a que la energía del sistema entonces, bueno, se corresponde, ok, corresponde entonces a las soluciones, digamos, ups, son un segundo, ok, me parece que se me había bloqueado. Entonces corresponden a las soluciones que tienen energía. Ok, tengo un pequeño problema con el lápiz, solo un segundo. Creo que lo puedo corregir haciendo eso. Ok, vamos a ver si eso lo arregla. Ok, entonces las soluciones que nos convienen son las soluciones que conectan los máximos con esta parte acá. Esas corresponderían a las soluciones tipo solitónica. Pero en vez de hacer eso, esta vez voy a usar un ansatz, que es muy trivial chequear que es correcto. Entonces analíticamente voy a proponemos una solución. Entonces, la solución que voy a proponer es la siguiente. Voy a proponer que simplemente R sea igual a simplemente A. Bueno, en realidad uno puede colocar más general, pero voy a colocar esta muy fácil. A secante hiperbólica de Bx. ¿Ok? Las soluciones tipo solitónicas típicamente son secantes a la n, al cuadrado, al cubo. Voy a poner esto para jugar y vamos a ver qué es trivial, pero tiene que ver con, es una función obviamente elíptica, o tiene que ver con funciones elípticas, entonces por eso va a salir esta función como solución natural. Entonces, ¿qué es lo que necesito calcular? Es Rx, dos puntos, así que si calculo Rx, es la derivada de esto respecto a x, por supuesto me saco un b hacia afuera, la derivada de la secante es menos secante de bx por tangente hiperbólica de bx, ¿ok? Y se vuelven a calcular, digamos, entonces, la segunda derivada, esto que está acá, Rxx, eso nos va a quedar simplemente, de nuevo, si tomo otra derivada más, me va a tirar otro b hacia afuera, así que me queda menos a por b al cuadrado, derivada de secante, es de nuevo es secante de bx por tangente, así que me queda la tangente al cuadrado de bx, y me sale un signo menos, así que me queda más. Después me queda menos a b cuadrado por secante por la derivada de tangente. Pero la derivada de tangente es secante cuadrado, así que me queda secante al cubo.
Así que encuentro una relación para Rx en función de secantes y tangentes, y para que quede más bonita voy a usar una entidad de funciones trigonométricas hiperbólicas, que es que simplemente coseno hiperbólico cuadrado menos seno hiperbólico cuadrado es igual a 1. Por lo tanto, eso me dice que 1 menos, en este caso, tangente hiperbólica al cuadrado vale, en este caso, secante al cuadrado. Y por lo tanto, eso nos dice que tangente hiperbólica al cuadrado vale simplemente 1 menos secante al cuadrado. Entonces voy a usar esta última identidad, ¿ok? Esta identidad que está acá, la última que les acabo de decir, que es una entidad clásica de funciones hipergeométricas. Lo reemplazo arriba y eso entonces me va a decir la última propiedad que necesito, que Rxx en realidad, si se fijan, tiene varias cosas en común. Primero tiene un a b cuadrado, factor común. También tiene una secante de bx como factor común, la saco al factor común. Y me queda tangente, pero tangente vale 1 menos secante cuadrado, pero después con los factores que saqué hay otro secante cuadrado, así que me queda 1 menos 2 veces secante al cuadrado de bx. Así que finalmente encuentro esta relación, que es la relación que voy a usar, que es muy simple, y ahora van a ver por qué es simple. Ya con esto puedo reemplazar y encontrar la solución analíticamente. Entonces voy a mi ecuación de Newton, mi ecuación tipo Newton, era la forma de xx igual a omega r menos r cubo. Esa era la ecuación que decimos que tiene soluciones solitónicas. Entonces si reemplazo esto por el lado derecho me queda rr, así que eso rxx me queda ab cuadrado secante de bx, factor común de 1 menos 2 secante al cuadrado de bx. Y por el otro lado tengo omega r, pero eso es simplemente omega por a por secante de bx. Y después tengo r al cubo, pero r al cubo es simplemente secante al cubo, así que me queda a al cubo secante al cubo de bx. Y si se fijan, de esta relación que está ahí, tengo una relación donde tengo secante y secantes al cubo, y al otro lado tengo secante y secante al cubo. Una solución es que los prefactores de esas dos relaciones sean igual a 0. Es decir, que si yo busco, colecciono todos los términos que dice secante bx, al lado derecho e izquierdo voy a encontrar la siguiente relación. Voy a encontrar que al lado derecho dice a por b al cuadrado es igual al otro lado, igual a omega por a. Por lo tanto, concluyo que b vale simplemente raíz cuadrada de omega. Primer resultado. Y del otro término, tengo otros términos que son de la forma secante al cubo de b de x, porque esto obviamente se tiene que establecer para todo x, no solo para algún x, por eso puedo imponer que los coeficientes sean 0. El otro que voy a descontar es que 2ab cuadrado es igual a al cubo. Y por lo tanto tengo que 2a por b al cuadrado vale simplemente omega, vale eso, y por lo tanto puedo cancelar un omega acá. Voy a encontrar entonces que a, entonces simplemente al cuadrado vale en este caso raíz de 2 omega. Y por lo tanto, ahora sí encuentro mis soluciones, digamos, las soluciones que encuentro es que voy a encontrar las siguientes soluciones, precisamente entonces solución, fíjense, estacionaria, y ahora después le aplico Galileo, estacionaria, me dice que son de la forma A por R, y R vale, en este caso lo conozco precisamente, vale A, pero A vale raíz de 2 omega por secante hiperbólica de B, pero B vale raíz de omega por X. Y esto, fíjense, eso sería R, pero esto está multiplicado, no olviden que coloco una fase por un phi. Ok, el phi que usamos en realidad no era cualquiera, para encontrar esta ecuación usé que era exponencial de omega t, así que ahí viene el omega, lo colocamos, así que me da que el sistema tiene, la primera cosa que me dice que tiene estas soluciones estacionarias. ¿Ok? Es decir, ¿qué es esta solución? Si la grafican, simplemente para interpretarlo y después lo vemos en nuestro espacio simple, esta solución corresponde a una solución tipo secante. Si la grafican queda así. Si aquí graficamos, digamos, estoy colocando en este caso el módulo, y después de un instante esta función, obviamente, debido a que está multiplicada por coseno, va decayendo en distintos instantes de tiempo, va haciendo algo así, después se va haciendo cada vez más chica, 0, y después se da vuelta hacia el otro lado, digamos, hacia el otro lado así, etcétera, y después vuelve a crecer, etcétera, etcétera.
está haciendo un movimiento como el que estoy ilustrando en la imagen, pero estacionario. Así que me dice que el sistema, la ecuación de Schrödinger no lineal, tiene una solución así. Pero, y este es el pero importante todo lo que hicimos, y ahora empezamos a sacar provecho de todo lo que hemos aprendido, pero el sistema es usando lo que llamaríamos el bus o usando la impulsación de Galileo, es decir, que usamos la transformación de Galileo, nos dice que entonces la solución es mucho más general. La solución en realidad es A de la forma 2 omega secante hiperbólica de raíz de omega de x, pero x en el sistema móvil vale x' menos 2bt, y ahí le metí un nuevo parámetro, 2bt, por una fase. Bueno, primero colocamos la exponencial que tiene por exponencial de i omega t prima ahora, estas son coordenadas primas, por la fase que teníamos que era la forma más i v de x' menos v por t. ¿Ok? Así que esto, y esta es la buena solución, digamos, esta es la solución interesante que nos dice varias cosas. Entonces, antes de comentarla, vamos a hacer un montón de algunos comentarios interesantes de esta bonita ecuación que acabamos de, o resultado que acabamos de encontrar. Esto nos dice entonces que el sistema sí tiene soluciones tipo solitónicas, propagativas, se fijan. Esta vez sí la podemos calcular analíticamente, encontramos que solución, encontramos que la forma de esta solución es esta que está acá. Ahora, lo primero que uno dice, ¿por qué vale 2 omega? Primero la amplitud. Fíjense que esta solución tiene varias propiedades interesantes, o sea, algunas propiedades que deberíamos decir, propiedades, algunas propiedades que tiene. Entonces, las propiedades que tiene primero son que A es función de varios parámetros, es función obviamente de X, de T, sistema en el cual estoy usando referencia, es función de omega, es función de B. ¿Ok? Esos son los parámetros que el sistema tiene, función de omega y de B. Entonces se fijan que a pesar que el sistema no tiene parámetros fijos, las condiciones iniciales va a fijar omega y B. Omega, en realidad, bueno, uno dice, ¿pero por qué omega? Si uno vuelve a nuestro espacio de fase, espero que vean el espacio fase, obviamente la homoclina, efectivamente, teníamos un punto de equilibrio hiperbólico en 0, pero también teníamos un punto de equilibrio hiperbólico, o sea, un centro en omega. Y lo que nos dice la homoclina, el resultado analítico nos dice que la máxima altura, esta curva que aquí dibujé en verde, espero que la estén viendo, la curva que dibujé en verde, voy a dar unos segundos simplemente para que con el delay todas las vean, la solución que está en verde, el retardo como diría René, entonces me dice que el punto de intersección máximo que está acá corresponde a 2 omega. Eso es lo que me dice el cálculo que acabo de hacer. Me dice que el máximo está justo en 2 omega, y mientras más grande es la frecuencia de oscilación, más alto es. Pero veamos qué significa. O sea, ok, efectivamente la altura depende de omega, eso es lo que nos dice la solución analítica que acabamos de encontrar. Mientras más grande oscila, más alto es, pero fíjense que la secante es de la forma secante, si quieren verlo así, la secante, el argumento de la secante es secante de X, lo voy a escribir partido por L, y eso es lo que estamos llamando secante de raíz de omega por X. Por lo tanto, L es que en este caso es 1 partido por raíz de omega, es la distancia característica de mi secante. Distancia característica. ¿Ok? ¿Y eso qué me dice? Me dice que si yo grafico las distintas frecuencias, me diría que simplemente si yo tomo distintas soluciones, las más altas son de nuevo más delgadas. Mientras más alta, más delgadas. Pero esta vez no tiene que ver con la velocidad. A diferencia de las soluciones que habíamos descubierto antes, por ejemplo en Contreras de Vries, veíamos que mientras más alta, la velocidad era distinta. Aquí la velocidad no juega, aquí tiene que ver con la frecuencia. Mientras más alta, más delgadas, mientras más chicas, son más gorditas, eso es lo que nos dice esto. O sea, hay una especie de conservación, más chiquititas, más gorditas, pero la velocidad es un parámetro completamente independiente. Es decir, que puedo tener gorditas más rápidas, delgadas más rápidas, o puedo tener dos delgadas de la misma altura con distintas velocidades, lo que lo hace mucho más entretenido. Lo que sí va a cambiar es la frecuencia, eso sí va a ser distinto. La frecuencia, la velocidad se fija en este caso un parámetro que no tiene que ver con eso. Las dos pueden tener velocidades v, pero la velocidad sí me cambia la frecuencia. Por el término que tenemos en la solución analítica que encontramos, la velocidad sí me cambia la frecuencia, pero no el ancho, ¿ok? No la altura, ¿ok?
Entonces, esto nos dice, y vamos un segundo al computador, pero simplemente anoto esta observación, nos dice que entonces, nos dice esencialmente en este caso, entonces, en este caso, ¿ok? Lo que nos dice esencialmente es que la velocidad no determina la altura ni el ancho. Por eso entonces teníamos que, no sé si se acuerdan, pero cuando simulábamos, voy a ir al simulador, cuando simulábamos teníamos esta propiedad extraña a veces que teníamos, de que no nos dimos cuenta, no quise hacer mucho énfasis en eso, pero que lo... ven el simulador, ¿no? ¿O ven una cosa chica? Sí, creo que sí. ¿Normal? ¿Está toda la pantalla? Es que me hizo algo raro, por eso que los chicas, ¿sí? ¿Está bien? ¿Ven todo el simulador entonces? Ya, ahí ya se ve todo. Está bien, sí. Ok, entonces voy a colocar NLS y entonces fíjense que, ok, aquí debería ser más rápido. Entonces teníamos, pero lo puse en 2 dimensiones, quiero en una dimensión. NLS, entonces en una dimensión, acá está. Entonces, por ejemplo, acá voy a colocar 2 soluciones. Fíjense que estas 2 soluciones, podemos tener distintas soluciones con distintas alturas y distintas velocidades. No tiene ninguna razón, digamos, fíjense ahí, tienen las dos más o menos en este caso, bueno, aquí quizás voy a hacer más grande la ventana para que veamos cuán distinta es la altura de una o la otra. Y vamos a ver que, sin embargo, podemos contar que sus velocidades pueden ser muy distintas. También se pueden propagar hacia la izquierda y hacia la derecha. ¿Ok? Se fijan ahí, fíjense que esta claramente su frecuencia es muy distinta a la otra. Ok, van en velocidades distintas, contrapropagativas, pero vemos que frecuencia y velocidades no tienen mucho que ver. En realidad, si uno mira, las dos más o menos se propagan con una velocidad del mismo orden, sin embargo, las frecuencias son muy distintas. ¿Ok? O realmente en este caso voy a crear otra por acá simplemente por recordar, o sea, una perturbación así, entonces eso me va a crear seguramente más de una. Hay esta especie de radiación, pero lo que quiero mostrarles es que esta ecuación es un poquito más exótica, en el sentido que frecuencias y alturas tengo muchas más libertades, digamos. ¿Okay? Bueno, irradié muchas cosas, pero veamos que después de eso se alejen. Si no las puedo hacer cero, podemos ver cómo se propaga esa solución. No sé si puse condición orden periódica, las voy a chequear. Creo que ahí es más bien periódica, parece que sí, ahí sí. Si fijan, la que hice es mucho más delgada, oscila mucho más rápido y su velocidad es distinta, así que uno realmente puede contar cosas bastante diferentes, digamos. Entonces tiene propiedades un poco distintas a la que habíamos visto antes. ¿Ok? Así que encontramos esta muy bonita e interesante solución que tiene propiedades entretenidas. Bueno, ahí se fijan, se devolvió, seguramente alguna partícula la golpeó y le transformó el momento. ¿Sí? ¿Se fijan ahora cómo va? Cambio de dirección. Así que son obviamente muy, muy entretenidas de entender. Ahora, la expresión que les hice antes en realidad fue, voy a volver quizá a la tablet y anotar algunos detalles interesantes, entonces que me parezcan relevantes de discutir. El primero que yo diría, bueno, hay varias cosas que hay que decir de esta ecuación, digamos que es una ecuación interesante. Bueno, lo primero es decir que la primera caracterización de esta ecuación se basó usando el método scattering inverso, basado en scattering inverso, ok, ¿cómo se llama? Sakharov. Ok, y bueno, no solo fue esa, y Shabbat, quiero decir, Shabbat. Sakharov y Shabbat en el año 1973, resolvieron el problema anterior, es decir, que la solución que yo le escribo, no la puedes contar, bueno, si la encontré, traté de encontrarse lo más teórico posible, pero scattering inverso, recuerdo lo que hace, espero que alguien se interese, ojalá se pueda interesar a alguien, y tratar de explicar cómo funciona, pero es una transformación no lineal que transforma esta ecuación de áreas parciales en una ecuación lineal, ahí uno la resuelve, encuentra soluciones y se viene de vuelta, así que esto fue resuelto, digamos, de esa forma.
¿ok? También quizás otra observación interesante, cultura general, es que el mismo Sakharov tiene libros enteros de este tipo de ecuaciones, sistema integrable, un ruso bastante bueno, yo diría, en este tipo de ondas. Sakharov en el año 68 fue también el primero en mostrar que las ondas de gravedad se escriben por NLS, ¿ok? Las ondas de gravedad se describen por NLS, ¿ok? Y experimentalmente esto fue observado en ondas de fluido, ¿eh? Por primera vez se observó en ondas de fluido, pero con el formalismo nos hicimos, era la envolvente, recuerdo que A es la envolvente de la oscilación, y esto, desgraciadamente las figuras no son muy bonitas, el trabajo original, digamos, pero fue hecho por Yuan y Lake en el año 78, sí, no, 75, mostraron qué cosa, que si uno, bueno, lo hicieron con estanque, en aguas profundas, muestran que hay soluciones del tipo así. Si uno la mira, la envolvente es por supuesto la secante, así que queda así, muy bonita. Sin embargo, cuando uno mira, en el caso de ellos, bueno, lo vamos a ver mejor con ondas en óptica, queda más claro, les va a quedar que las soluciones son así para el fluido. Entonces uno mira y en realidad cuando hablamos de NLE, si la gente habla por ejemplo de Rho wave o de ondas, etcétera, son la envolvente. Significa que es un tren de ondas el cual tiene una envolvente tipo solitónica, sin embargo las soluciones tienen una forma como la que le estoy dibujando a ella. Hay que tener cuidado porque muchas veces la gente piensa que uno ve la envolvente, ¿no? Entonces ver por ejemplo ondas solitónicas en un fluido o de tipo, es mucho más complicado, es ver un tren de ondas que se está propagando, pero se los voy a explicar mucho mejor, yo creo, con las ecuaciones en contexto de óptica. Va a ser el último ejemplo de sistemas conservativos, donde eso queda mucho más bonito y más claro que qué hace. La parte de la teoría de fluidos sale eso, pero eso fue la observación interesante que hace Yuan y Lenk acerca de tomando, digamos, agua, en un tanque, digamos, de agua profunda. Eso quiere decir que la longitud de onda es mucho más grande, digamos, es bastante más grande. Entonces esto es agua. Muestran, digamos, este tipo de ondas que son muy bonitas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Entonces, por ahora, bien, estamos contentos con una buena ecuación, y lo último que me guardé un ejemplo que me parece profundo e importante, pero yo creo cuando uno lo mira en los libros, mi opinión no está muy bien derivado. En poquitos libros está bien hecho, así que lo vamos a tratar de hacer un poquito mejor, que va a ser simplemente, no sé si alguien tiene dudas hasta ahora, si no voy a proponer y empezar a moverme en el problema que quiero discutir. No sé si hay alguna pregunta que alguien quiera hacer hasta ahí. ¿Estamos bien? Si no, voy a... Profe, yo tengo una ¿Sí? pregunta. ¿Sí? Es más bien como los solitones, ¿todos son de la forma secante hiperbólico? O sea, si por ejemplo yo No, pillo una solución de cualquier ecuación y me no, da secante hiperbólica, no, no. ya, Lo que pasa es que las secantes hiperbólicas son un buen prototipo en ejemplos de linealidades cuadráticas, cúbicas, describen bien estas curvas, ¿cómo se llama? Homoclinas. Pero en ejemplos más complicados no es así. En general son funciones hipergeométricas, son ese tipo de funciones. ¿Ok? Simplemente en estos ejemplos que son débilmente no lineal, que casi siempre cuando uno ve un solitón o este tipo de cosas, uno dice, ¿por qué son importantes entonces las secantes? Son importantes porque cuando tienes un problema débilmente no lineal, uno haciendo cambios de variables, buscando puntos críticos, puede transformar el sistema físico en algún régimen débilmente no lineal, y ahí lo aproximas por las primeras no linealidades, y ahí lo más probable es que te quede una secante a la n. ¿Okay? Típicamente queda secante a la n, o sea, n puede ser 2, puede ser 4, distintos ejemplos, pero es cuando análisis débilmente no lineal ahí uno atrapa eso, pero en distintos otros problemas no es cierto. En Boussinesq, por ejemplo, cuando les mostré que hay una función mucho más complicada, que no es una secante tan fácil, solo en algún otro límite uno la puede mostrar que son secantes hiperbólicas, pero no siempre son secantes hiperbólicas. Esa es la respuesta definitiva. ¿Ok? ¿Está claro? bacán, gracias. Sí, clarísimo, gracias. Entonces, lo que voy a plantear, solo dejar propuesto, es que, porque simplemente me queda un minuto y quiero por lo menos plantear esto bonito, entonces lo que vamos a tratar de hacer ahora es simplemente vamos a tratar de estudiar solitones, y en realidad vamos a estudiar NLEs, si quieren más bien, NLEs en óptica no lineal, en medios
dieléctrico vamos a estudiar. NLEs en medios no lineales dieléctricos. La idea simplemente es para que tengan un sabor, lo voy a solo escribir esto. O sea, lo que quiero decir con esto, vamos a estudiar dieléctricos, no lineales, dieléctricos. Me escribí horrible, dieléctricos. Entonces, lo que voy a hacer esencialmente voy a tratar de explicar por qué, por ejemplo, en las telecomunicaciones podemos usar solitones, por qué podemos en una fibra óptica enviar solitones, por qué la luz cuando atraviesa un medio que llamamos Kerr, un cristal líquido, cristales fotónicos o cualquier tipo de materiales, por qué vemos este tipo de ondas no lineales. Entonces, lo que vamos a hacer esencialmente es tomar las ecuaciones de Maxwell, hacer algún estudio con ellas con cuidado y vamos a derivar NLEs entonces en ese tipo de contexto. Pero bueno, lo haremos el lunes con cuidado y mostraremos el último ejemplo que haré de este tipo de ecuaciones. Más probable que les deje también de tarea en el futuro otro ejemplo más que quería estudiar, pero creo que ya hemos gastado bastante tiempo y sea más conservativo, que es el modelo de toda, así que quizás eso se los dejaré de tarea, pero ya con eso creo que tenemos bastantes ejemplos. Entonces, no sé si alguien tiene preguntas o dudas o estamos bien hasta ahí, pero eso es lo que vamos, entonces la próxima vez nos vamos a dedicar a las ecuaciones de Maxwell no lineales, va a ser interesante espero yo, y vamos a tratar de derivar bien todos estos efectos que son importantes, que si uno lo mira en los libros está un poco escondido, como dónde están los efectos que yo creo que quiero presentarles y discutir cuidadosamente cómo aparece en esos contextos. ¿Okay? No sé si alguien está todo claro para todos o alguien tiene dudas. Si no, lo veremos en la próxima clase. ¿Estamos bien, parece? O no sé si alguien tiene dudas o preguntas. En el momento tiene derecho a preguntar o tener dudas. ¿No? Parece que está todo claro para todos. Supongo que sí. Sí, ya estoy bien. Ok. Bien. Ok, entonces si es claro, entonces para todo lo que hacemos, entonces nos vemos entonces prontamente el lunes, donde nos vamos a concentrar, digamos, alguien escribió por el chat, no sé qué escribo, lo voy a mirar, simplemente, o no vi el chat, así, todo bien, entonces lo vamos a dejar entonces para el lunes y ahí seguimos discutiendo entonces las ondas, ahora simplemente ondas electromagnéticas en medios no lineales. Así que nos vemos el lunes, cuídense, cualquier cosa me avisan de todas maneras. Nos vemos. Nos vemos. Chao, que esté bien. Chao. Nos vemos. Chao. Chao. Nos vemos.